Gracias por venir, gracias Constanza por esta buena idea de armar esta mesa con Rocío y con Muriel, camino al Oscar. Creo que, y se ve por la expectativa, que tenemos una gran charla con dos productoras realmente estelares y te dejo que moderes vos la charla, gracias desde el punto de vista de Ventana Sur, del Inca, de nuevo. Gracias también a Chile. Gracias a ti. Muchas gracias, Ralph. Ralph Hayek, presidente del Inca. Gracias por ofrecernos este espacio de encuentro con los profesionales para tener la oportunidad de hablar de un tema que es como un rumor a voces. Todos hablan de qué se hará, cómo se hace, qué se necesita. Y también se siente que productoras como las dos excelentes profesionales con quien tenemos el honor de contar hoy en el panel, verlas, tenerlas cerca, acceder a ellas, hacerles preguntas, pareciera inalcanzable, y son personas sencillas, simpáticas y accesibles. Así es que, bueno, aparte de agradecer a Ralph, a Ventana Sur y a la organización, agradecerles a ustedes dos, grandes mujeres, por donarnos y compartir su tiempo tan escaso en este mercado para charlar un rato sobre lo que significó en sus carreras este importante premio y generosamente compartir su experiencia con ellos, los productores, que esperamos alguno de aquí salga también con un Oscar prontamente. Bueno, y sin más, agradecerle al público que su interés, que estén aquí, y presentar de manera un poquito más detallada a estas dos personas, a estas dos mujeres que me honra presentar. Muriel Cabeza, productora de 100 Bares, una casa productora creada en el 2006, asociación de Muriel junto a Juan José Campanella. Es una productora que se ha dedicado a la generación de contenidos, series, documentales y, sí, si querés contanos vos. Sí. Bueno, hola, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Muriel, gracias por haber venido. Espero que mis respuestas, por lo menos, seguramente las de ellas serán interesantes, espero que las mías también. Bueno, yo soy productora de 100 Bares, me asocié en el 2009 como productora ejecutiva. Y bueno, nosotros somos una productora que viene del cine y la televisión de ficción, también hacemos documentales y últimamente también producimos teatro y estamos construyendo un teatro también en la ciudad de Buenos Aires. Bien, muy interesante. Y la película producida por Muriel, que ganó el Oscar en ese minuto Mejor Película Extranjera, fue El secreto de sus ojos, ganadora del 2010. Y como presentación de ella y su película, tenemos un video que resume un poco su trayectoria. Nos vamos de regreso a América Latina, la película argentina El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella. Competirá el próximo 7 de marzo por el premio Oscar a la mejor película en habla no inglesa. Realmente es una película de una esencia nuestra muy fuerte, muy poco demagógica también en ese aspecto, porque no habla de los lugares comunes, sino inclusive de un momento histórico tristísimo de nuestro país. El secreto de sus ojos, argentino Juan José Campanella, fue la gran ganadora del 31º Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. De Juan José Campanella, Argentina. Recibe el premio Valencia. El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, se alzó con 5 premios por año. Y otro premio por El secreto de sus ojos. Parece que no termina nunca, ¿eh? El secreto de sus ojos. Primer Goya para El secreto de sus ojos, una de las favoritas. Gracias. Ha sido una película extraordinaria. Y el Ariel es para El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, de Argentina. Otro honor más que nos ha dado esta película, que ya no para de darnos satisfacciones. Recién estábamos comentando que ya uno ya no sabe realmente qué cara poner ante otro premio. El secreto de sus ojos, The Secret in Their Eyes, Argentina, Juan José Campanella. Thank you. Vamos a Argentina y un abrazo a los hermanos de Chile.
Un aplauso. Gracias por el video divino. ¿Sirve de ayuda a memoria también? Sí, no. Hablábamos con Muriel que había cosas que se siente hace mucho, ¿no? Sí, la verdad que 10 años parece un montón. Son muchos, pero se sintieron como 20 por lo menos. Pero gracias, muy lindo. Todas las imágenes pixeladas porque... Era otra época. Era de otra época. No había HD todavía. Claro. Bueno, y Rocío Jadue, productora de Fábula, la casa productora de Chile también que se hizo muy conocida por producir a las películas de Sebastián Lelio, ganador del primer Oscar a Mejor Película Extranjera en Chile, y Pablo Larraín, fundada por los hermanos Juan de Dios y Pablo Larraín, y Rocío, productora que ha estado trabajando en las películas, yo diría, las más conocidas de Fábula del último tiempo. Tú nombrarás después quizás ese recorrido, y también a ti, Rocío, te hemos hecho un video con el recorrido de Una Mujer Fantástica, la primera película chilena en ganar este Oscar. Por favor. Hola, mi nombre es Daniela Vega, soy actriz protagónica de la película Una Mujer Fantástica de Sebastián Lelio, que compite en la selección oficial del Festival de Berlín 2017. No, fue muy emocionante. El nacimiento de la película en Berlín fue muy loco y realmente no me esperaba para nada que ocurriera lo que pasó con la fuerza con la que pasó. Que la gente abrazara la película, la quisiera, la hiciera suya, que amaran a Daniela. This film stunned us and confronted us with our own prejudice about gender and sexuality. With intimate details, the screenwriter creates a rich portrait of a woman, and as we settle into the movie, we become her. The Silver Bear for Best Screenplay goes to... Una mujer fantástica. La ganadora es Daniela Vega por Una Mujer Fantástica. Y el Fénix a la mejor película es para... Una Mujer Fantástica. Chilena, Una Mujer Fantástica logró la máxima distinción de los premios Goya como mejor película iberoamericana. Es un nuevo reconocimiento a semanas de que se entreguen los Oscars. Rebeldía, resistencia y amor. Muchas gracias. Nuestra representante en la categoría Película en idioma extranjero. Foreign language film, A Fantastic Woman, Chile. And the Oscar goes to A Fantastic Woman. Sebastián Lelio. Thank you so much. Bueno, creo que con los dos videos de presentación de las películas se ve claramente que previo al Oscar ambas hicieron un recorrido muy importante en festivales con reconocimientos como los Goya, ambas ganaron el Goya, Ariel, etcétera. Quizás me gustaría comenzar un poquito con ambas contando brevemente este recorrido un poquito más detallado. Por ejemplo, Rocío, que nos hable un poco de la World Premiere o estreno mundial de la película y la estrategia que en Fábula ya se ha vuelto como un poco sistemática, y en el caso de Muriel, como fue con El secreto de sus ojos en el 2009. Comenzamos con Muriel, por favor. Bueno, quizás un poco por lo que veníamos hablando recién, la estrategia de la película no fue una premier mundial en un festival, porque la película es un thriller que, si bien después tuvo un muy buen recorrido en festivales y bueno, ganó un Oscar, no es una película como tan tradicional de festivales. Es una película
es eso, un thriller popular que a la gente, no digo que una película que transita por festivales a la gente o a la gran audiencia no le guste, pero es una película amigable con el público, con lo cual en determinados festivales eso a veces no es que no está bien visto, pero quizás se premia otro tipo de películas, de acuerdo al festival, no todos los festivales tienen el mismo perfil. Con lo cual la premier mundial de El secreto de sus ojos fue en agosto, el 15 de agosto de 2009, que es una fecha donde muy buscada por el cine argentino para hacer los estrenos acá, porque es todos los tanques, digamos, internacionales se estrenaron en la primera mitad del año, después vienen vacaciones de invierno en Argentina y después en agosto hay un feriado, con lo cual hay un fin de semana largo y uno puede estrenar con una gran afluencia de público. Acá en Argentina es muy importante lo que pasa el primer fin de semana con la audiencia de las películas para que no le quiten salas de la primera semana a la segunda. Entonces, bueno, la premier mundial fue en agosto y bueno, y enseguida la película, quizás no sé si es la pregunta, pero por ahí está bueno contarlo, que tuvo una gran repercusión en el público. A la gente le encantó, y lo que pasó con la performance de la película, a diferencia de muchas otras películas, o la mayoría, es que en lugar de bajar de las primeras semanas a las siguientes, hizo una curva ascendente, subió un 15% de la primera semana a la segunda. Eso no pasa nunca. De hecho, no nos pasó con las películas que hicimos después, lamentablemente. Pero eso fue que a la gente enseguida le gustó y el boca en boca fue muy bueno. Además, creo que la película tiene un final un poco sorprendente, entonces se hizo como un evento, lo que uno dice como un evento, ¿no? Un fenómeno. Entonces la gente decía, tenés que ir a verla, y el final, y había una discusión. Así que bueno, no era la pregunta, pero me pareció que estaba bueno para contar, como que tuvo una magia la película, creo que en ese sentido. Y después, con respecto a los festivales, sí, después, bueno, ganó el Goya, fue a La Habana en diciembre, participó en San Sebastián en septiembre de ese año también. ¿En qué categoría, en qué sección de San Sebastián te acordarás, Muriel? Sí, no, mejor película, sí, la competencia oficial, perfecto, sí, perfecto. Pero solo con la película. Sí, perfecto. Y no ganó. Okay. No, estuvimos en San Sebastián y no ganamos. Y bueno, y después también, bueno, ganó Ariel, ganó los Goya, ganó en varias categorías. Ganó Ricardo Darín como mejor actor, Juan como mejor director, la película iberoamericana, mejor guión. La verdad que en ese sentido fue un muy buen recorrido. Y después ya no me acuerdo. Bueno, no, pero interesante, por ejemplo, mencionar lo de San Sebastián, que fue a competencia, sí, y con el éxito que traía y el éxito que siguió teniendo, como nos pasa a todos con miles de películas que tienen una súper buena reputación, no ganó. Y finalmente uno ahora lo ve en perspectiva y no significa gran cosa no ganarse el premio en un festival, que a veces significa como la vida o la muerte para director y equipo en su minuto. Y ahora, mirando el macro, podemos decir que es verdad que ganar en un festival no siempre marca o determina, en el fondo, la carrera que esa película tiene potencialmente por delante. No, claro, y eso de que todos los festivales no son iguales. Es una película para San Sebastián, con el perfil del festival, pero no es una película para Cannes. Digo, como eso, los festivales no en general no eligen el mismo tipo de película. ¿Y Rocío? Hola, gracias por estar aquí, primero que todo. Bueno, con Una mujer fantástica, nosotros la estrategia que usamos, ojalá siempre en Fábula, es que nos gusta estrenar nuestras películas en un festival antes de hacerlo en Chile, porque a diferencia de Argentina, el espectador en Chile no va mucho a las salas de cine cuando son películas chilenas, entonces necesariamente necesitamos tener el apoyo de la prensa nacional e internacional de cómo le fue a la película fuera, y así el chileno aprecia un poco más el trabajo que estamos haciendo con respecto al cine. Es un poco triste decirlo, pero es la verdad. Después podemos analizar, si nos queda el tiempo brevemente, que hay condiciones muy distintas entre Argentina y Chile, pero no es al caso ahora.
Bueno, entonces Una Mujer Fantástica la estrenamos en el Festival de Berlín, que fue en febrero. Nosotros, Una Mujer Fantástica es una coproducción con Alemania, entonces se dio todo para que Berlín fuera un festival importante y que hiciera sentido también para la película, aparte que Sebastián vivió en Berlín un tiempo. Lelio, el director, sí. Y nuestros coproductores tenían buena relación con los programadores del festival en ese entonces. La fecha fue febrero del año anterior. 2017. Entonces, claro, tuvieron un año entero hasta llegar a febrero en que se adjudicaron el Oscar. Sí, fue un año bastante intenso. Desde el estreno a Berlín hasta el premio del Oscar, que fue en marzo, de hecho. Es verdad, 4 de marzo. Sí. 4 de marzo, sí. Y lo otro que es muy importante decir que tuvimos suerte porque por lo general cuando uno estrena películas en un festival, el agente de venta como que se suma en ese mismo momento o se suma un poquito después. Lo mismo con la distribución en Estados Unidos. Con Una Mujer Fantástica nosotros ya teníamos agente de venta a la hora de estrenar en Berlín y teníamos distribuidor norteamericano, que en nuestro caso fue Sony, el mismo que el mismo que ustedes, Muriel. sí. Entonces ya teníamos como un armamento y estrategias un poquito ya pensadas. La película es una película donde la protagonista nadie la conocía, que era una apuesta muy importante. La Dani tampoco es actriz de profesión. Entonces entramos todos con un poquito de susto para ver cómo iba a reaccionar el público, y la Dani causó un boom en todos los aspectos. Fue nuestro como caballito de carrera en la campaña. Yo le saco el sombrero porque fue un año de muchos festivales, muchos viajes, mucha promoción. Se lo llevó a los hombros y creo que lo hizo excelentemente bien como vocera, que también fue parte de la campaña que creo que nos ayudó a ganarnos el premio. Y esto fue entonces el estreno en Berlín, y luego en abril estrenamos en Chile y mantuvimos silencio hasta septiembre, que es cuando empiezan los festivales que empiezan a definir si las películas son o no ganadoras o posibles nominadas al Oscar, que yo diría que el festival que marca eso, que es el más importante, es el Festival de Telluride, que es un festival que no tiene mucha prensa y que mucha gente tampoco conoce porque es un festival súper íntimo, donde solamente uno puede ir si es que te invitan. Y es ahí donde se define todo, no hay prensa, lo estábamos hablando anteriormente, y nos invitaron. Entonces fue ahí cuando uno empieza a decir, esta película sí, esta película no, y después del segundo semestre ya echamos toda la carne a la parrilla, con Participan Media también, que fue nuestro coproductor norteamericano. Se dice siempre que hay como una tríada perfecta en la carrera a los Oscar en términos del hemisferio norte, que es hacer la combinación Toronto, Telluride y New York Film Festival, y en este caso se cumplió esa tríada. Sí. ¿Verdad? Se cumplió. O sea, con Una Mujer Fantástica, como ahora miro para atrás, y en verdad se cumplió todo lo que uno siempre espera para el recorrido de una película de festival, de box office, de tener la distribución en Estados Unidos cuando la tenías que tener, de tener el agente de venta cuando lo tenías que tener. Fue como un puzzle que se fue armando a poco y funcionó muy, muy bien. Los Golden Globes también, que son muy importantes, que también marca ese buzz de festivales y de nominaciones. Y el ruido ambiente de prensa, y de prensa que lo que uno quiere lograr en el fondo es informar a los miembros de la academia ya en ese segundo semestre, ¿verdad? Exacto. Y en ese sentido, no sé, Rosy, si te interrumpo, pero si pudieran contarnos también un poquito el momento en que ustedes lograron tener al distribuidor norteamericano on board, o sea, arriba dentro del equipo. Sí. Bueno, en nuestro caso, Sony se sumó con nosotros en febrero, pero yo creo que si es que Chile como país no nos hubiese nominado
como película chilena a los premios, no pasa nada con Sony, se quedan ahí nomás. Entonces esa fecha, que fue el 11 de septiembre, fue muy, muy importante, porque ahí fue cuando Chile anunció que Una Mujer Fantástica iba a ser la candidata chilena para el Oscar. Y ahí ya empezaron a correr los números y los presupuestos, y dónde íbamos a meter la plata, y Variety, y los screenings, y en Nueva York, en Los Ángeles, cuándo íbamos a salir con el impreso, cuándo íbamos a salir con el digital. Y ahí es donde empieza la campaña pura y dura, y se mete el publicista, que es como el rockstar. Ya vamos a entrar ahí, sí. Y lo dejo para después. Para sí, que pero entonces ya vamos viendo dos caminos posibles. Por un lado, vemos una película como Una Mujer Fantástica, que tuvo un estreno en un festival clase A, una película que necesariamente fue perfilada para hacer una carrera festivalera antes que taquillera, y por otro lado el caso de Argentina con El secreto de sus ojos, donde se priorizó el estreno comercial antes que el de festivales. En el calendario también fue así, primero el estreno en salas y luego pasa por San Sebastián, y luego sigue un camino de premios importantes y relevantes. Entonces vamos haciendo los contrapuntos. Por otro lado, vemos que aquí en el caso de la película chilena, el distribuidor se sumó muy al principio, comprendo que en Berlín, en la Berlinale, y en cambio, Muriel, cuéntanos, ¿cuándo sumaste a Sony Classics? Sony se sumó durante los screenings que se hicieron previos a la primer nominación de los Oscars. Porque, ¿por qué no? Pero es importante, creo que para un distribuidor y para este tipo de películas, verla en sala y como sentir un poco qué es lo que le pasa. El secreto de sus ojos también tiene una cierta parte de comedia, entonces creo que hay algo donde le suma mucho no verla solo. Creo que le suma mucho. Entonces, Sony se sumó viéndola en un screening con gente. Para mí eso fue fundamental para la decisión. O sea, en ese periodo. Aquí viene al principio y aquí justo más cuando final, ya claro. empieza el momento cúlmine de la última fase en el camino al Oscar. Exacto. Cuéntenos un poco de algo, ahora me muevo en el cronograma al inicio, a un momento que creo que es clave, ¿verdad? Lo habíamos hablado con Rocío, que es cuando el país las nomina. Ese momento obviamente que marca el inicio de todo, porque uno puede tener muchas expectativas como productora, pero si el país no te ratifica, no hay forma de llegar, puesto que los premios Oscar funcionan con el país nominando a una única candidata, y ahí es que uno accede a esa lista de 90, 93 otras películas. ¿Cuándo fue tu caso, Muriel? Y nosotros es más o menos a esta altura. Por ejemplo, nosotros hicimos una película que estrenamos el año este año, en mayo, y que no fue elegida por la Academia para ir a los Oscars, más o menos hace un mes, y fue... La Academia Argentina. Exactamente, sí. Y fue por esta fecha, más o menos en agosto, una cosa así, lo mismo que El secreto de sus ojos. Y sí, es importante eso porque... En general, bueno, no sé en Chile, pero bueno, a veces coinciden como varias películas como importantes, entre comillas, o candidateables, porque no significa, ni muy taquilleras, pero bueno, donde más o menos la gente de la industria coincide en que puede ser electa, porque yo como miembro de la industria también es importante a la hora de votar, que a veces voto algo que creo que la Academia en definitiva podría elegir. No solamente mi gusto personal, ni como estratégicamente es la película que va a representar a tu país. Así que, bueno, sí, es importante que te elijan porque si no, no llegas. Sí, no llegas. Exactamente. Bueno, interesante el mecanismo nacional. Hablemos de las academias nacionales porque... para ser votadas, para ser electas y nominables, la Academia de los Oscar, es decir, la Academia Norteamericana, recibe este nombre oficial que tiene que venir avalado por organizaciones o academias nacionales. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos una academia recién formada y era una votación de miembros relevantes de la industria. Pero es verdad que es súper importante empezar a generar una cultura
en torno a los premios Oscar en cada uno de nuestros países latinoamericanos, porque lo que decía Muriel es clave, votar estratégicamente. Todos formamos o formaremos partes de nuestras academias nacionales, y llevar a una película tan lejos como la Academia de los Oscar significa tener que poner todos juntos los huevos en un solo canasto y apostar todos a que esa candidata realmente tiene un potencial de competir junto a Haneke, junto a grandes maestros del cine. Pedro Almodóvar va a ser el caso este año, Parasite, la coreana, o sea, realmente son las grandes ligas, y en ese sentido hay países donde todavía se vota meritoriamente, no, lo merece más este o no. ¿Qué opinan ustedes de eso? Quizás dejemos responderte a ti sobre la nominación nacional y nos cuentas un poco de eso. Qué difícil tu pregunta, Coti. Polémica. Bueno, en Chile la academia está compuesta por 150 personas de la industria del cine, directores de foto, guionistas, directores, productores, fotógrafos, músicos, y es complejo, la votación es muy compleja porque, como bien tú dices, Coti, creo que hay que buscarle la manera estratégica de poner todos los huevos en una canasta que finalmente van a representar el país mundialmente. Creo que falta un poco eso. No sé, creo que en Chile para poder también calificar como los Oscar hay que estrenar en el país, entonces de repente este año nosotros tuvimos que apurarnos un poco, no alcanzamos a llegar, entonces tuvimos que hacer unos screenings privados que también nos jugó un poco en contra. Entonces hay un tema también que hay que tener muy claras cuáles son esas fechas, organizarse bien, hacer una campaña propiamente tal para que tu película, si es que tú consideras que es la película de ese año para el Oscar, hacerlo estratégicamente uno como productor también, ¿no? Esto es una cosa de los dos lados, desde el comité, que son los 150, y desde los productores, que son los que tienen que cuidar su película y hacer una campaña acorde a eso también. Eso es lo que creo, que hay que desde los dos lados tenemos que aprender a manejar mejor esa estrategia y hacer una campaña como lo hacen todos los países que me imagino hacen, ¿no? Los que tienen más cultura cinematográfica. Sí. Yo pongo este tema porque cuando pensamos el camino al Oscar, muchas veces se podría creer que es como el camino al Oscar comienza cuando uno ya está candidateada entre las 10. Y no, estos son el tipo de reflexiones que me gustaría como gatillar entre todos los que estamos aquí hoy, que es que si el productor ha hecho una peli que le tiene realmente la expectativa de llegar tan lejos como para poner todo para que llegue a la nominación al Oscar, esto también es parte clave de esa campaña. El camino empieza cuando uno, como productor, toma las riendas de su película y comprende que el proceso incluye hacer una labor interna en su país para que el país te nomine. Y eso implica hacer las conversaciones, organizar los visionados, asegurarse los visionados y saber quiénes votan, cómo, cuándo y por qué están votando lo que sea que voten. Y por qué no votan también. Exactamente. Y en el caso de una mujer fantástica, entonces a ti te llegó esa nominación, esa candidatura nacional en septiembre, ¿verdad? Sí. Y fuiste la candidata chilena. Fuimos la candidata chilena para el Oscar y para el Goya también. Nos avisaron doble nominación. Sí. Acá también. Igual que Muriel. Esa. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Cuéntenos ahí qué comenzó para ustedes al momento de ser los abanderados de sus países y decir, a nivel de presupuesto, ¿qué hago yo? ¿Cuánta plata necesito tener para llegar hasta las últimas 5? Muriel. Bueno, nosotros no hicimos mucho, como te contaba. No, en el momento en que la película, empezó su carrera hacia el Oscar, las reglas de la elección eran diferentes de las de ahora. Los miembros que querían votar para la sección de película extranjera se anotaban para hacerlo y esos miembros tenían que ver el 30%, por lo menos el 30% de las películas.
Después, donde uno no podía influir como productor, no podía enviar la película, no podía mandar mails a miembros que conociera, no se puede hacer nada porque estaba como mal visto el lobby y corrías también el riesgo de decirle a alguien, bueno, che, ¿por qué no vas al screening? Alguien que uno conoce y que tomen eso como una especie de presión o una indicación de que se vote en ese sentido y que que es quedar muy mal como productor. Después de eso, bueno, la siguiente etapa, bueno, después de eso se elegían 9 películas, de las cuales 5 salían de un comité específico de película extranjera, 4, perdón, y 5 de la votación general de estos miembros. Una vez que se elegían las 9, de las 9 a las 5 candidatas, los miembros que votaban para la categoría tenían que ver el 100% de las películas. Entonces, que es diferente, ella lo va a contar ahora, en ese momento tenían que ver todas las películas. En ese momento, 2009, no había, bueno, sí, seguramente había, pero digo, no era popular el internet ni el screening online, ni el enviar un link con la película, con lo cual lo que se hacía era, ahí se suma Sony Classics, se había sumado previamente en estos screenings anteriores, y lo que se hace es organizar pocos screenings en diferentes partes de Estados Unidos, en Nueva York, creo que hubo uno en Miami, bueno, muy puntuales con lista de ingresantes, con lo cual la gente que votaba tenía que estar de alguna manera en esa lista, porque si no estaba en esa lista, esa película no la había visto. No era que quizás alguien iba a ir a chequear las listas, pero se exponía a que era muy probable que no hubiese visto la película. Con lo cual nosotros no podíamos influir en nada más que junto a Sony, que obviamente que tiene mucha carrera y mucho interés en que las películas que tienen ganen el Oscar, porque es una promoción impresionante, hacía ese tipo de organización. Sony Classics no solo tenía nuestra película, sino que tenía de las 5, 3 eran distribuidas por Sony Classics. O sea que no éramos el único interés de la distribuidora. 3 películas para esa categoría. 3 de las 5. Haneke, la de Haneke, la cinta blanca. La cinta blanca la francesa, y la del profeta. La francesa y la nuestra. Las 3 eran de Sony Classics. Entonces, resumámosles para que entiendan. Está septiembre como mes en donde sale la lista de 90, 93, van a ver este año, películas que los países nominan para ser consideradas. Luego en enero, de esas 93, se eligen 9 o 10. Este año van a ser 10. Luego a fines de enero, de esas 10 o 9, se reduce el número a 5, hasta la ceremonia misma, que es 1. Y en el medio, entre Muriel y Rocío, han ido cambiando las normativas y quienes han ido votando. Hasta hoy, en el presente, los 9.000 miembros los más de 9.000 miembros de la Academia son habilitados a votar para reducir el número de 10 a 5. Entonces ya vamos viendo cómo ha ido cambiando. Hay que estar informado porque va cambiando todos los años. Sí. Con lo cual, para cerrar, nosotros no pudimos, a diferencia de la experiencia de Rocío, nosotros no tuvimos mucha injerencia ni gastamos un presupuesto determinado para acceder. Bueno, nosotros sí gastamos. Tuvimos el apoyo del Ministerio de las Culturas, eso es automático y pucha que sirve. Y también, por supuesto, que tuvimos el presupuesto de Sony, que es el P&A, que es como lo que les contaba antes, que es ya empezar a organizar lo que son los screenings, que son súper estratégicos porque hay que saber cuáles son los guilds que votan. Los guilds son los gremios. Los gremios en Estados Unidos. Y también tuvimos el apoyo de Cinema Chile, que nos ayuda también con publicaciones en los medios especializados que son súper importantes, que es Variety, The Hollywood Reporter, IndieWire. ¿Qué más está?
Screen Daily. Me quedé en blanco. Que son, eso sí que son estratégicos y hay que saber cuándo lanzarlos, cuáles son las fechas, y antes te mandan como un documento con todas las fechas y hay que reservar tu espacio, y si no lo reservaste lo perdiste. Entonces hay que estar muy encima de lo que conlleva esta campaña. Y Coti, como tú decías, que las reglas van cambiando, como algunas veces votan los 9.000 o algunas veces votan los, no sé, cambia siempre. Por sección. Las fechas también se van moviendo, y también es importante decirles que cambió el nombre de la categoría. Ya no se llama Mejor Película Extranjera. Ahora es Mejor Película Internacional. Este año por primera vez se va a llamar así. Mejor Película Internacional. Y volviendo un poco a los presupuestos, bueno, por lo menos acá ya sabemos, ¿no?, que del orden de los $70.000 recibiste por parte del Ministerio de las Culturas. Sony te puso plata para P&A, que es Print and Advertising, que es publicidad, campaña gráfica en terreno en Estados Unidos, que uno nunca sabe muy bien cuánto gastan en eso, ¿verdad? Sí sabe, porque después te lo descuentan. Qué bonito. Te lo descuentan de los ingresos que te van a pagar. Ok, al final siempre lo paga el productor. En realidad no se sabe, pero bueno. Sí, se sabe te lo que descuentan te igual. Importante eso. Y esos presupuestos se utilizan más, por ejemplo, aunque ustedes digan que no hubo un presupuesto específico para campaña. Yo lo que quisiera que ellos supieran es en qué minutos mandan director, quién va, qué tipo de profesional contratan allá, si es que contratan. Es decir, supongamos, teniendo 5 pesos o 5.500 millones de pesos, ¿en dónde se gasta esa plata cuando uno desde los márgenes del mundo dice, bueno, yo quiero que mi película se gane un Oscar? ¿Voy yo? Bueno. Bueno, donde más plata se gasta por lejos, viniendo desde Chile, son los pasajes aéreos. Sebastián Lelio, yo te diría que no obtuvo el protagonismo que obtiene siempre en sus películas, porque Daniela Vega era muy, muy potente. Entonces, Daniela fue la que llevó toda la campaña y fueron sus pasajes, un gasto importante, sus hoteles y su campaña en todos estos festivales que recorrimos el segundo semestre, los premios, los Golden Globes, Telluride. El director y el actor hacen como la mezcla perfecta para visualizar la película y ponerla en la palestra y que la gente sepa que existe, que finalmente ese es como el objetivo número 1 de la campaña, que alguien diga Una Mujer Fantástica y nadie diga como ¿qué es eso? No sé. Eso es como, eso no se permite, y eso es lo que tenemos que lograr hacer con la campaña. Los productores valen huevo, a nadie le interesa, no pasa nada con eso. Y también se gasta mucha plata en los screenings, coordinarlos, arrendar las salas y los anuncios impresos y digitales. Yo creo que esos son como los fuertes de la campaña. Muriel, ¿quisieras agregar algo más a esto? Como algún ítem que vos consideres que fue clave, por ejemplo, algún aviso en Variety o algo que vos decís? Eso sí, se hace. No, creo que, no sé si es a nivel presupuesto, creo que no, pero creo que la conclusión es que por ahí va la conclusión, pero digo, de la diferencia, en esta época es más difícil llevar una película al Oscar en un punto, porque la película tiene que salir a competir con otras películas. En cambio, en mi época, la película competía por sí misma, porque no era si yo tenía más plata, si mi país me daba más recursos, si mi director era más, no sé, nada, simplemente todas las películas en un punto al mismo nivel, nunca están al mismo nivel porque siempre o el director es más conocido o siempre hay elementos, pero sí era como un poco más quizás democrático, entre comillas. Era, una vez que llegaste ahí, la película se tenía que defender sola en un punto. Más allá de que siempre hay un run run o hay algo en la película que viene con alguna espalda, en el caso de nuestro... Perdón, no era la pregunta, sí, pero bueno. Pero es interesante, en el caso es lo que marca
En el caso una de nuestro diferencia. año, había una película que era La cinta blanca de Haneke, que era la favorita, era como la candidata, venía de ganar Cannes, es una película no solo muy buena, sino muy prestigiosa. Haneke nunca había ganado un Oscar, o sea que como el candidato era Haneke. Por alguna razón, gracias a Dios, ganamos nosotros, pero bueno, lo que digo es que El secreto de sus ojos no tuvo que competir contra Haneke en el sentido de salir a buscar a los votantes, sino que en algún lugar estaba Haneke y El secreto de sus ojos y La cinta blanca y Un profeta y todo el resto de las películas al mismo nivel, dispuestas a ser vistas por las mismas personas. En cambio, en el caso de Una mujer fantástica, por eso hay que invertir dinero, porque hay que decir, bueno, acá estamos, vean mi película, vótenme. Sabe que la película hizo tales recorridos, entonces ahí está la diferencia de invertir o no tanto presupuesto. Y Rocío, hay como un rockstar, como le dijiste, que marca también no una diferencia, que es el publicista. Sí. Esa es una contratación cara y que puede hacer una diferencia también, ¿verdad? El publicista es la pieza clave de la campaña completa, porque él es el que finalmente tiene todas las redes y el que conoce a los guilds y el que conoce con quién hablar y decirle, para no quedar mal, como tú dijiste, como ve la película, te la recomiendo. Él es el de relaciones, o sea, él es el que lleva las relaciones públicas Así de es, la campaña así en es. Estados Unidos. Sí, sí. Es una contratación local. Es una contratación local que lo hace Sony, lo hizo Sony. Perfecto. Sí. ¿Quién era esa persona? ¿Se puede saber? Jeff Hill. Ok. Sí. Okay. Un rockstar. Sí. Y lo otro en presupuesto que fue alto fue los mismos DVD que se mandan con los screeners. Los screeners. Que llegan al domicilio, screenings. ¿verdad? Sí, eso. Sí, una cosa son los screenings, que son las salas que se contratan o te da la academia misma. 5 screenings creo que te da la academia gratis, te las da por estar nominado. Y luego cada productor o equipo o distribuidor grande hace contrataciones de screenings en salas importantes, aparte pagándolas de su bolsillo, que no es poco. Y luego están los screeners, que es el DVD que les llega for your consideration, porque esa es la forma elegante de decir vote por mí, a las casas de los miembros de la academia. Recordemos que acá toda esta campaña está dirigida a un grupo de personas limitado, 9.000 miembros de la academia. No es una campaña de publicidad que se hace como Coca-Cola, que uno quiere que mundialmente todo el mundo conozca. No, queremos solo que lo conozcan los miembros de la academia y lo voten. Eso es lo que queremos. Y menos mal, porque si no... No hay imagínate, presupuesto que aguante. ¿Y esos screeners qué onda? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se mandan? ¿Quién lo hace? ¿Qué? ¿Quién lo hace en Estados Unidos? Lo hace Sony. Como son todos más o menos con el mismo formato, que tienen en la contraportada como a lo que va nominado, pero en Chile me imagino que debe ser distinto porque solamente tenemos una categoría. Claro. No lo vi, para serte sincera, no lo vi. Pero llegó a todos los que tenía que llegar y parece que todos lo vieron y nos fue muy bien. Sí, evidente. Esa era una parte importante. Bueno, y lo otro es el estreno en Estados Unidos de la película, que también es una parte importante del presupuesto. A ver, vamos. Bueno, estreno comercial en salas en Estados Unidos. Nosotros estrenamos el 2 de febrero en Estados Unidos. Súper cerca de la fecha. Un mes antes de la ceremonia. Sí. Y a diferencia de lo que se hace en Latinoamérica, en Estados Unidos las películas se estrenan con poquitas copias y si el boca a boca va bien, van abriendo más y más salas. Wow. Se aumentan las copias. Sí. En Chile, me imagino que en Argentina tiramos toda la carne a la parrilla y después vamos sacando. Achicándonos. En Estados Unidos funciona al revés. Y la cantidad de copias con las que salió Sony con tu peli no se sabe, ¿no? Eso está bien, no pasa nada. Y algo que hubo un elemento común cuando preparábamos esta charla que me pareció que era interesante compartir antes de cederle la voz al público para que haga sus preguntas, fue cómo era en el fondo la dinámica de los screenings. Ustedes sabían que tenía que ir los miembros de la academia a ver la película en la sala. Para Muriel eso era mucho más importante en esa época, por ahí que ahora, que se podía ver de distintas formas.
además de pasar lista, Muriel y Rocío, ¿cómo a ustedes les llega la información de si fueron y cuántos miembros fueron y cómo van avanzando en esta carrera pareciera ser imposible? En nuestro caso no había información. No había información, es un poco un misterio. Sí, era un misterio. Un hoyo negro que uno se entrega a un proceso que uno no sabe. Sí. ¿Y en tu caso, Rocío? Yo creo que también nunca nos llegó como un informe de quién vio o no vio la peli. Nos llegaban informes siempre de prensa, como dónde la película estaba apareciendo, pero de quién vio o no, yo creo que no, uno es como Netflix, que no sabéis cuántas personas vieron la película. Claro. Sí. Un proceso oscuro, tal cual. Digamos. Sí, un proceso oscuro. Le cedemos la palabra al público que me imagino puede llegar a tener más preguntas específicas o generales. Por ahí. Hola, ¿qué tal? Yo soy guionista y entonces me interesa también saber desde el punto de vista de los contenidos, si cuando ustedes toman un guión, piensan también si es un guión que tiene elementos que pueden llegar a producir una película para un Oscar, si ustedes intervienen en ese material proponiendo o sugiriendo algunas cosas que creen que cierto público o que pueda acercar la película a tener más éxito, o si por el contrario piensan, bueno, este guión o esta historia es muy buena, que siga su camino y ya veremos a dónde llega. ¿Alguien en particular?